La música tiene algo que es un poco tópico, ¿no? Pero es alimento del alma y lo es por una cosa, porque desde el principio, que es para todos los animales, incluidos nosotros, es imprescindible tener miedo y estar continuamente atento a los peligros, pero uno no puede vivir en un constante estado de miedo. Lo que más relaja al espíritu es lo que se repite, no puedes identificar lo que no se repite. Entonces, yo creo que todas las culturas, después de pasar un día cazando, recogiendo, o en la fábrica hoy en día, o en el trabajo, o en el atasco, ese momento de de repetición, de ciclo, de trance, es imprescindible para calmar el espíritu y no volverte loco con el estrés y con el miedo. Y eso pasa en todas las culturas del mundo. Iye sigi selende, kose kumase balite. Chela sigi selende, alaki beni me sumai. Alaki kisiduma, kose kumase balite. Chela sigi selende, alaki beni me sumai. Alaki kisiduma, kose kumase balite. La sigi selende, anaki beni esumae. Ala kiki si juguma, kosi kuma se valide. La sigi selende, anaki beni esumae. Ala kiki si juguma, ala nafuba que fontu modre nobla, ala malive, al que quiera escuchar. Ya que era malira, brivo mi al que quiera escuchar la ley. Hosi kuma se valide. Hosi kuma se valide. Hosi kuma se valide. Così come se valite, 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 così come se valite. Così come se valite, così come se valite, così come se valite, così come se valite, così come se valite. Es una experiencia que puede añadir a mi currículum porque yo nunca he cantado, pero claro, de estar con artistas, con la gente que canta, y me ha dado la seguridad y de creer en mí. Claro, yo nunca he cantado, pero me ha encantado el taller y me gustaría repetir. Estos proyectos, la verdad que son muy interesantes, sobre todo, pues, como estamos comentando y reflejando a nivel de integración, que se conozcan las diferentes realidades de quienes vivimos en la comunidad. Es un intercambio de convivencia musical y también de hermanidad. Han reunido la misma capacidad de sentir, de reaccionar y sobre todo de valorar el momento que estábamos, porque era muy precioso. Estás trabajando con gente que son pequeñas comunidades dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, aparte del interés que yo pueda tener por su música, demostrarles a ellos que son son minoría, y en este caso además mujeres, que vienen con una timidez y claro, no estás en tu país, yo sé lo difícil que es estar en otro país y ser minoría, que ellos vean no solo que respetas su cultura, sino que realmente tienes un interés, que estás muy interesado y que admiras eso, yo creo que es muy importante. Para nosotros está siendo un aprendizaje, un disfrute y bueno, también una manera de nosotros también encontrar ese espacio de reunirnos para crear. Y bueno, fíjate, ellas, chicas de Mali, Dudu es de Congo,
es que, vamos, hay una riqueza brutal. Yo creo que la parte de sentir, la parte de que el otro la abrace, la parte de que el otro le miren y que le haga un poco de atención, hace que el humano vuelva al ser primitivo. Lo humano prevalece, ¿no? Y que cuando vas a lo básico, todos somos exactamente iguales. Mi vida entera ha sido integrarme e integrar. Hemos podido explorar muchas cosas, de verdad. Mi sonrisa te lo dice. Más y más, ojalá. La música es algo que a mí me despeja mucho, me hace conectar a mí misma. En mi vida había pensado que yo fuera a cantar y en plan delante de la gente, porque me gusta la música, pero de cantar, nunca en mi vida había pensado eso. Ha sido una manera muy hermosa de recordar cómo llegué a Valencia. Y la verdad es que me ha permitido verlo de una manera tan linda y de recordar esos momentos cuando llegué. Y realmente se transformó en una cosa tan bonita. Esta es mi historia. Entre cuerdas, agradezco el abrazo tan cálido de Valencia, que me recibió hace 10 años, veranos eternos, recuerdos, abrazos, playas turquesas, belleza inigualable, nostalgia que me invade, sensaciones de incertidumbre del bienestar de los míos. Y desde entonces, 10 años con un nuevo amanecer, muy naranja. Cruzando la Oceanía, flotando con mi mochila, con mareas de nostalgia y vientos de ensueño, cargando los recuerdos, dejando atrás un horizonte, sintiendo la terreta con pólvoras y fiestas, unas 16 maletas, 5 sonrisas que abrazo, 4 a quienes yo amo, 2 que me enseñaron, 3 naranjos. Plantamos un legado caminando sobre el río hacia el mar Mediterráneo con aroma y suspiros, arrullando esos sueños, serenidad, luz y amanecer. Las inscritas dieron todo de ellas pues para que fuera algo más orgánico, ya que se basó más en una dinámica de contar historias de manera muy natural desde el momento en que migran y llegan a otro país desde cero. Es tocar esas fibras donde también hubo sensibilidad. Cualquier persona que tenga el valor de escucharse y tenga la herramienta de poder cantar, tocar, ver, pertenecer a cualquier tipo de expresión de arte, que lo haga, porque el arte es el mejor camino para volver a ti. Me llevo personas que la llevo en el corazón, que dieron todo de ellas y que eso se va a ver reflejado en esta dinámica tan bonita que se llevó a cabo. Muy bueno porque es un taller de bastante exigencia y yo la felicito a ella porque estamos logrando cosas muy bonitas. No es un camino fácil, por más de que vengas bajo unas circunstancias muy buenas, de todas maneras existe el duelo migratorio bajo las circunstancias que seas, porque comienzas desde cero y es un nuevo renacer. Me enteré del taller por el Instagram de la asociación, vi el proyecto y me quise apuntar, obviamente. Me llamo Marina Aquiles Verdú, vivo en Monóvar, Alicante, y he participado en todo el proceso de esta canción. La música potencia o cambia nuestras emociones
Y yo creo que es un conductor ideal para integrar y para sentirse vivo, ¿no? Para sentirse vivo dentro de una comunidad. La música para mí es una forma de expresarte y de decir lo que sientes o piensas y también de contar una historia o reivindicar temas que te preocupan o te parecen importantes. Es muy emotivo ver cómo se van apasionando, cómo van entrando, cómo va creciendo, partir de la nada de una idea y crear algo que luego impacta emocionalmente, es una maravilla. He pasado un poquito de vergüenza al principio y me costaba soltarme, pero conforme han ido pasando las sesiones y cantando la canción tantas veces, ¿me ha servido para desconectar? Sí, porque en ese momento estabas centrada en que no se te olvide la letra, en entrar a tiempo. Me ha hecho feliz este ratito. Lo que más me gusta de la canción, yo creo que es el estribillo. Me encanta el estribillo. Y una parte que es cuando va a empezar el estribillo antes, que suena la guitarra, esa parte a mí me gusta mucho. Una mirada, un racó, un petit gest. El tren de la vida es ser feliz, con lo cual, y la felicidad no está siempre donde te llevan los raíles, ¿no? Está a veces en una estación. Podria veure com s'encén la llum, reflectint la teva pell. Podria mil poemes en la ment i espurnes en els teus ulls i no tinguis por. L'omplirem d'estels i no tinguis por. Voldria robar-te un trosset de temps per estimar-te i somiar. Voldria una onada lluny al mar i fugir de tot i res i no tinguis por. L'omplirem d'estels i no tinguis por. I res més. Una mirada, un racó, un petit gest, un somriure, una mà oberta al cel. En el teu cos potser no hi manca ja res més. No ves llums al teu carrer. Voldria una paraula i dir tot i sortir d'aquest infern. Voldria sentir un ocell només en el silenci del teu cor i no tinguis por. L'omplirem d'estels i no tinguis por. I res més. Una mirada, un racó, un petit gest, un somriure, una mà oberta al cel. En el teu cos potser no hi manca ja res més.
هلا أنا أول ما إجيت على هون كنت لحالي، حرفيا لحالي، فيش ولا حدا، ما بعرف ولا أي بني آدم هون. بتذكر وقتها أول ليلة نمتها في داري كانت أصعب ليلة في حياتي، ما عرفتش أنام. وقتها ضليتني أفكر بأهلي، طب شو بكون بعملوا هلا، طب معقول صح اللي عملته وهيك. هلا بعد يمكن ب5 أيام أجا خالي لعندي، وقتها أكتر إشي انبسطت فيه بحياتي. La música para mí es un lenguaje universal que os une a todos los seres humanos. Creo mucho en la música, creo mucho en el canto y como una forma de expresarse y de liberarse las emociones y los sentimientos. La música siempre tiene que tener, para mí personalmente, un contenido reivindicativo y un contenido que salga desde tu corazón y desde tu alma. Canto canciones populares palestinas, una forma para sensibilizar y reivindicar el derecho a la vida y libertad del pueblo palestino. La idea de este taller es preciosa porque el objetivo principal es ayudar a mujeres en situación vulnerable, migrantes, refugiadas, a saber cómo expresarse a través del canto, a través de la expresión vocal, del cuerpo también, cuando aplaudimos, y más nosotras las mujeres árabes nos gusta tocar también el bendir, el mizhar. أنا صراحة حبيت الفكرة لما حكيتي لي عنها إنه كيف إنه إحنا النساء اللي بيجوا من فلسطين وهيك، وكتير حبيت فكرة البحر. البحر كانت كتير حلوة لأنه هي إنه بتجمع هاي الدول كلها، وبنفس الوقت البحر فيه له كتير أهمية، يعني حتى بالتراث من زمان. الناس كتير بيشبهونا، ما بعرف كيف، بس حسيتهم كتير بيشبهونا. يعني هيك مثلا بالحكي أنا بالعيلة الصوت كتير عالي حرفيا الكل بيكون بيصيح، فأنا لما إجيت على هون بسمع الناس هيك بتصيح، فأنا صرت واو ده زي عنا فأنا كتير انبسطت. وشو كمان في بارك قريبة من داري كتير بحب أروح أقعد فيها، بقعد هناك بكتب بخيط بدرس هيك كتير حبيتها. في إشي هون على فكرة بيشبه في هذا والله مش اسمه هيك، هو زي برج هيك بيجي، هذا كتير كتير بيشبه باب العمود، بيشبه باب العمود. بس إيش باب العمود فيه أكتر هيك أشياء شو اسمه مصغرفات وهيك، هذا أكتر هيك بيسك بس إنه فيه أشياء. فأنا أول مرة رحت هيك بطلع والله بيشبهوا بعض. Compartir un momento con Salma y con Hanim para mí es un privilegio y un honor, y poder estar aquí dando lo mejor de mí o mi mejor intención, pues eso es lo que me ha gustado. Hay una gran riqueza y es una cultura hermana, tanto de las personas que estamos aquí como de todas las personas del Mediterráneo. Lo que queremos y lo que sentimos de una forma directa y algunas veces indirecta, a través de metáforas, como por ejemplo en nuestro caso de la canción de Hanin, donde ha usado el cielo y las lágrimas del cielo y el mar para expresarse el dolor de este proceso migratorio. لما بكيت عيوني شتت دموع البحر، ولما غفيت شفوني شفت الماضي سهل، وأهلي بلوموني كيف تركتينا ورا ظهر. السما تجمع فينا وترمينا فوق البشر، بس أنا رحت بعيد، وبس أنا البيت بعيد،
مش عارفة أحبسها، بكابر وبعمل إني وقتها بنسى، الغصة معلقة ومش عم بعرف أطلعها، دموعها بتنزل عالبحر مين يمسحها، قلب مكسور مقطور لا يقطع مين يجمعها، ما تراجع لساتني بستناك. عالبحر بستناك. Ala kiki si juguma, bosi duma se valite, jela sigi selende, ana ki beni esumae. Estaba soledado, caminando sobre el río, hacia el mar Mediterráneo, con aroma y suspiros, arrullando. I no tinguis por d'omplir d'estel, i no tinguis por